Hola, mi nombre es Ruth Moreno y en este momento me voy a presentar como una docente que se cansó de todo lo que se hace mal en el mundo de la docencia y ahora se dedica a mejorarlo. Me presento de esa forma como docente porque en verdad soy un ser humano con muchas otras aristas, como todos los docentes lo somos. El video que verás a continuación forma parte de una serie de videos que están dirigidos a docentes en el marco de un curso que sirve para que les ayude a desarrollar su inteligencia emocional. En este vas a encontrar la diferencia que existe entre el sentimiento, la sensación y la emoción, porque es muy importante aprender a diferenciar los términos y además llamar a las cosas por su nombre. Sin más dilación, entonces vamos al tema que convoca y que le da apertura a este curso: llamar a las cosas por su nombre. Porque con frecuencia solemos utilizar estos tres términos de manera indiferenciada. Estoy hablando de la emoción, de la sensación y del sentimiento. La verdad es que es importante distinguirlas, diferenciarlas, porque estas tres, como vas a ver más adelante, estas tres juegan un papel diferente dentro del intrincado proceso del ciclo, lo que he llamado el ciclo de la emoción, sensación, sentimiento, que no es otra cosa sino sentir cosas, emocionarse y todo lo que eso conlleva. Entonces comenzamos por la sensación, que podría llamarse el elemento más superficial de esto. La sensación es esencialmente la percepción de un estímulo. Esto se lleva a cabo o se lleva mediante nuestros órganos sensoriales, los órganos sensoriales que todos conocemos, regulares: la audición, el olfato, el tacto, el gusto, la vista, etc. La sensación tiene algunas características muy corporales que la hacen fácilmente reconocible para nosotros. Estas características corporales pueden darse en la parte exterior del cuerpo o pueden ocurrir al interior de nuestro cuerpo con los procesos regulados por nuestros órganos internos. Entonces, en síntesis, asociemos sensación, percepción de un estímulo. Eso para comenzar. Vamos entonces con lo segundo: un sentimiento. Y esto es súper interesante, porque el sentimiento, si lo vemos de manera bastante concienzuda, resulta una racionalización de una emoción. Y esto es así porque, y ya vas a ver, voy a definir en breve lo que es la emoción, pero el sentimiento es la interpretación racional que se hace de una emoción. En ese sentido, constituye un estado, es estable, se prolonga en el tiempo y tiene implicaciones racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que constituye la base para formar creencias, para formar opiniones, para formarnos una visión y una imagen sobre el mundo. Vamos entonces a la exploración del último término, la emoción. Porque la emoción, contrario a lo que pensamos, a lo que creemos, a lo que decimos, a lo que manifestamos de manera cotidiana, la emoción no se puede controlar. Esto es lo primero. ¿Pero por qué no se puede controlar? Porque es una respuesta orgánica que funciona de forma automática. Tiene una función adaptativa, esto de acuerdo a ciertos teóricos, más específicamente Paul Ekman. Tiene una función adaptativa y realmente está dividida o está clasificada en 5 o 6 emociones llamadas básicas. De hecho, la RAE define la emoción como una alteración breve que se produce en el carácter o la condición psíquica de alguien. Es intensa, asimismo, como lo dije antes, es breve y tiene una respuesta somática. Todo esto es importante para darnos cuenta por qué la emoción no se puede controlar. Es una respuesta a un estímulo exterior, y fíjate cómo está conectado esto con lo que había dicho anteriormente de la sensación. De esta manera, entonces, para concluir, tanto la sensación como el sentimiento tienen una similitud, y es que están vinculadas a percepciones de estímulos internos y externos. Los sentimientos, de manera particular, son estables y permanentes. De ahí su definición como estados, de acuerdo a la RAE. Los sentimientos, visualízalos así, son como una interpretación externa de las alteraciones internas que sufrimos en nuestro estado de ánimo. Es la manifestación consciente de la emoción, eso es el sentimiento. Ahora, la emoción ocurre a un nivel muy inconsciente y automático. No puede ser controlada, como lo dije hace un momento, y solo puede ser interpretada por nuestra conciencia y exteriorizada a través de un sentimiento, es decir, de la verbalización de la emoción. La emoción es una respuesta orgánica
biológica y fisiológica que ocurre ante estímulos externos e internos. ¿Te das cuenta de la importancia de definir estos tres elementos y de la importancia también de dejar de usarlos de manera indiferenciada e indiscriminada? Los tres son distintos, los tres tienen papeles diferentes y juegan y cumplen funciones distintas en nuestro sistema límbico. Esto a mí me ha parecido crucial compartirlo y visualizarlo, porque de la comprensión de esto de manera teórica parte la comprensión de ello de forma práctica en nuestra vida, las implicaciones que tiene distinguir una sensación de un sentimiento y de una emoción. Las implicaciones de eso son poderosas. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué piensas de estas diferencias? ¿Qué opinas? ¿Las conocías? Déjame saber en la caja de comentarios si conocías esto. Si te gustó este video, dale me gusta, dale a la campanita para que te avise cuando saque otro nuevo video, porque hay una continuación de este donde los tres elementos que he descrito se van a poner en juego dentro de ese complejo ciclo de la emoción, sensación y sentimiento. Comparte también con otros, porque creo que este conocimiento es necesario compartirlo, visualizarlo y tenerlo sumamente claro. Y hasta una próxima oportunidad.